en esta sección, en este pequeño segmento que llamamos Metro Cuadrado, por lo general entrevistamos personajes, distintas fundaciones, asociaciones que tratan de transformar ese metro cuadrado en el que viven o hacen la diferencia en la profesión que por ahí transitan. Vamos a estar hablando con un reconocido periodista argentino, alguien que es la cara visible de uno de los noticieros más vistos de la Argentina, pero que desde hace un tiempo está llevando adelante una faceta muy solidaria, ¿no? Lleva adelante un programa que tiene una faceta muy solidaria, entrevista junto a su mujer, lo hemos visto en Infobae, entrevistar a distintos personajes desde un lado B, desde un lado solidario, comunitario, entrevistas que por ahí hacen la diferencia y nos hacen conocer por ahí el costado más sentimental, más solidario y comunitario de los personajes. Estoy hablando de Guillermo Andino, a quien agradezco que nos atienda este fin de semana y que nos dé esta entrevista. Guillermo, muy buenas tardes. Juan Carlos Reggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Muy buenas tardes a vos y a todo el equipo. Gracias por el llamado. Muchísimas gracias por la presentación. No, por favor, y gracias por atendernos, Guillermo. Desde hace mucho tiempo sos la cara visible del Noticiero de América, el noticiero vespertino que se emite desde la Señal América, obviamente. Pero los sábados por la noche te podemos ver en Andino y El País, un programa que por ahí visibiliza la faceta más solidaria, ¿no?, que tiene nuestro pueblo argentino. Uno también te puede ver a veces algunas entrevistas que haces en Infobae con Carolina, y uno puede ver que esto también es una parte de lo que a vos te gusta, ¿no? Esta faceta solidaria que llevas adelante. ¿Cuándo nace, o si existe algún punto de partida, esta inquietud tuya por empezar a hacer esta clase de contenidos, Guillermo? Mira, yo creo que hay muchas cosas de los argentinos que tienen un punto de inflexión en la crisis del 2001. Pero más allá de eso, que tiene que ver con el contexto social, si quiere, político y de la permanente crisis en que vive nuestro país, yo fui criado en una familia de solidaridad, al igual que mi mujer. Y cuando vos sos criado en esos valores, después trasladarlo a tu trabajo, en este caso un programa de televisión, se te hace más fácil, más agradable, más disfrutable, porque creo que la verdadera transgresión que tiene el medio no es hablar de quién se acuesta con quién, sino de ver quién puede ayudar a quién. Y cómo nosotros podemos ser ese vector, ¿no? Esa flechita que pueda unir la necesidad con aquel que pueda brindar una mano. Y desde los medios de comunicación lo que nosotros hacemos, digamos como aportantes, es un programa que ya lleva 11 años por la pantalla de A24. Este es el cuarto año que hago con Caro. Caro le agregó un valor fundamental, que yo dije cuando nos entregaron el Martín Fierro, que el tema de la inteligencia y la sensibilidad emocional, que probablemente conmigo no tenía, porque por la dureza de la cotidianeidad y que me daba el noticiero. Y hoy tenemos un producto que nos encanta hacer una vez por semana, grabarlo, pero durante toda la semana editar, grabar los off, etcétera, y visitar a aquellos que nos necesitan o destacar personajes del medio, de la industria, como se llama habitualmente, que hacen algo también por los demás, ¿no? Me sorprendía mucho hace 2 semanas que le hacían una entrevista a Matías Salé, ¿no? Muchas veces estigmatizado Sí. como una persona que sale todo el tiempo, se lo estigmatiza como mujeriego, pero en realidad en esta entrevista ustedes lo revalorizan, muestran esta faceta solidaria, mencionaba la ayuda que le daba a una pequeña que estuvo enferma, ¿no? ¿Cómo se siente por ahí tratar de mostrar este lado B de muchos famosos que son, como vos bien mencionabas, estigmatizados o vistos desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, primero y principal, un poco para romper las estigmatizaciones a las que vos estás haciendo referencia. Yo creo que Matías es un chico muy agradable, Sin duda, que en el contexto de lo que es el medio de comunicación se destacó siempre su parte divertida, la enfermedad por la que atravesó y contra la que está luchando todavía, pero creo que no debe haber muy pocas personas que no tienen un costado solidario que valga la pena destacar. Y en el caso de Matías, nosotros habíamos convivido con él cuando fuimos invitados por una empresa muy importante al Mundial de Brasil en el 2014, junto con Caro, y te puedo asegurar que ahí descubrimos al Matías sensible, al pibe que le paraban y estaban los argentinos de repente, no sé, no tenían guita para poder viajar de una ciudad a otra y él los bancaba, se sacaba fotos con todo el mundo. Y cuando empezamos a ahondar un poquito más, escuchamos historias que tenían que ver con este camino que uno recorre de solidaridad que él nunca había contado.
y que confluye en el más importante, que es este que vos escuchaste con esta nenita a la que él acompañó hasta sus últimos días. Por eso te decía que toda persona tiene su costado para destacar, y por supuesto Matías es uno de ellos. Él hace funciones, él hace muchas cosas que no dice y que tampoco nos quiere que nosotros digamos, pero así como te hablo de Matías, te hablo de tantos otros que nos agrada mucho poder destacar. En casa estuvieron desde, no sé, desde Patricia Sosa, Muscari, bueno, Juan Carr, la propia vicepresidenta Gaby Michetti, estuvo también, bueno, tantos invitados por ahí, creo que es injusto, ¿no? Porque me voy a olvidar de alguno. Sandra Mianovich, ¿no? Conocemos la historia de donación de órganos que ella hizo, y todo eso me parece que contado por ellos potencia en las personas que a lo mejor no dicen, no sé a quién ayudar, o no tengo una guía. Bueno, creo que primero que no hay excusa para no ayudar. Hoy hasta el Google, vos ponés solidaridad y te salen 78.000 empresas que te están necesitando, ONGs o comedores. Y te repito, después las historias son potenciadas por la gente conocida, y hay muchos que dicen, yo los quiero imitar porque les creo, los conozco y sé que me están diciendo la verdad. Y ese es el verdadero potencial que atraviesa nuestro programa. Buenas tardes, Guillermo. Cristian te saluda. Hola Cristian, ¿cómo te va? Muy bien. Además de tu reconocida faceta televisiva, tengo entendido que escribiste un libro que es El poder de la buena noticia, el cual relata cómo una mala noticia puede transformarse en una buena noticia. ¿Podríamos decir que tu carrera profesional tiene como premisa este concepto, ya que a raíz, pensaba, de la muerte de tu padre, a partir de eso fuiste vos quien se hizo cargo de la conducción de su noticiero y desde ahí no paraste de crecer? Si bien, Guillermo, convivís diariamente con las malas noticias, con el correr de los años, ¿pudiste aprender a ver el lado bueno de las cosas, ese lado bueno que quizás otros no ven, como bien decías? Mira, cuando yo escribí el libro tenía 40 años y El poder de la buena noticia no hacía específicamente referencia a la noticia cotidiana, a la policial, política, deporte, todo lo que vos ves en un compendio de noticiero, sino que tenía que ver con mi propia noticia, con las noticias que impactaron mi vida y que tuvieron un efecto resiliente y que eran un común denominador para mucha gente. Vos bien mencionaste la muerte de mi viejo repentina. Hay mucha gente que se le muere un familiar repentinamente y no sabe para dónde disparar, y yo escribí qué fue lo que hice para salir adelante. Me refería también a una enfermedad que tuve a los 20 años. Yo padecí tuberculosis, durante todo un año tuve 3 meses internado, todo un año medicado, y también hay mucha gente que padece enfermedades que pensaba que nunca iba a sobrellevar, y sin embargo las tiene, y también tiene que recorrer ese camino. Con Caro, nosotros tenemos 3 hijos divinos, pero también perdimos embarazos, y descubrí con nuestra propia experiencia que había mucha más gente, inclusive en mi familia, que nunca lo había contado, que también perdía un embarazo. Entonces, y así otras experiencias, y me di cuenta que yo mismo era, para Monchi, que yo mismo era el protagonista de esa resiliencia, y que a lo mejor contarlo, porque hay mucha idealización respecto de la persona que trabaja en televisión, que no nos pasa nada, que no sufrimos nada, etcétera, un poco para desmitificar eso y para ayudar con mi propia experiencia, ¿no? Espera, Monchi. Perdón que lo tengo a mi hijo acá, porque estamos en la zona del tren de la costa para ubicar a la gente, y estábamos andando en bicicleta, por eso. ¿Cómo estás? Mariela te habla, Guillermo. Hola, ¿cómo te va, Mariela? Bueno, mencionábamos recién a tu papá, que sin duda Ramón ha sido un ícono en el periodismo, y bueno, ha dejado bastante marcado tu vocación y la de Marisa también, ¿no? Sí, claro. ¿Qué recordás de esa pasión que les pudo transmitir a través de esta vocación? Mira, recuerdo muchas cosas. Primero y principal, eso que vos mencionas, la pasión que él tenía por el periodismo, un periodismo sano, un periodista de raza que había aprendido detrás de una máquina de escribir, porque antes no existía, en la época de mi viejo, la facultad donde vos ibas a estudiar la carrera como ahora, ¿no? El hecho de la honestidad profesional. Muy pocos conocían la faceta gráfica de mi viejo, pero mi viejo había nacido en un diario, había pasado por las redacciones de un diario llamado Correo de la Tarde, después La Razón,
cuando falleció era secretario de redacción del diario Clarín. Él se hizo conocido por la tele es mágica, que multiplica geométricamente el conocimiento de una persona, más en aquella época que eran menos canales. Entonces, lo que destaco también de él, que mucha gente después tomó e imitó, y me encanta que eso haya pasado, fue que el paso de mi viejo por la tele marcó un antes y un después respecto de la forma coloquial que uno puede dar la noticia. Y probablemente esto te lo puede decir más. Yo los escucho, ustedes tienen voces, no los conozco personalmente, pero me da la sensación que son gente joven, y los viejos de ustedes les pueden decir más quién era mi viejo. Y todo eso que él transmitía a través de la televisión, lo trasladaban, o al revés, todo lo que era en nuestra casa lo trasladaba a la televisión, y creo que ese fue el secreto de su éxito. Te cuento un secreto, mi mamá era muy admiradora del noticiero de tu papá, y parecía que había un diálogo entre la televisión y tu papá, y a mí me llegaba a dar celos, mamá, ¿qué estás hablando? Pero sí, es tal cual lo transmitía. Sí, bueno, esto que vos decís es lo que me dice mucha gente, porque el formato de los noticieros era mucho más rígido. Sí. No es que los esté criticando, sino que digo objetivamente lo que eran, ¿no? Una noticia, otra noticia, la presentación de la nota, etcétera. Y mi viejo se dio cuenta de que podías bajar un cambio y decir, bueno, a ver, charlemos. Y eso que sentía tu vieja lo sentían los miles y miles de personas que lo veían, porque cuando él estuvo de Realidad 80 hasta el 87 estaba primero en el rating, ¿no? Yo repaso las revistas de esa época y digo, mamita, qué responsabilidad tenía además también. Así es. Guillermo, te escucho hablar con cierta admiración hacia tu papá y pensaba en esto de que te metiste de muy joven en todo lo que es el mundo del periodismo, seguramente, como bien nos contás, por la influencia de tu papá, pero a los 18 años ya estabas al frente de las cámaras, muy joven eras, y pensaba en esto de que tengo entendido que de tus 3 hijos, la más grande tiene más o menos la misma edad en la cual vos tenías cuando ingresaste en el medio, digamos. ¿Alguna vez ella te ha planteado por el momento que le gustaría seguir tus pasos, así como vos supiste hacerlo con tu papá? Mira, Sofi, a quien te referís, estudia la carrera de medios de comunicación sin que ni una vez yo le haya dicho, Sofi, me encantaría que estudiaras esta carrera. Pero ¿qué pasa? Cuando vos pensás que no solo mi viejo era periodista, mi abuelo era periodista, trabajó en un diario que tampoco existe más, que era La Opinión, o sea que en una familia donde se respira sobre todo la parte humanística del ser humano, ¿no? Ese costado que a nosotros nos gusta explorar, porque el periodismo se nutre mucho de historia. Evidentemente hay algo que se transmite casi sin querer. Y mi casa, bueno, es una casa que está llena de revistas, de libros, de todo aquello que te lleva obligatoriamente a la curiosidad de decir, a ver qué es esto, de qué se trata. Y bueno, Sofi ese costado lo tiene muy potenciado. Lo que sí me causa gracia, me dice, yo quiero ser periodista, pero nunca voy a hacer televisión. Yo le digo, mira, Sofi, nunca digas nunca, eso no lo sabés. Los caminos de la vida te van a llevar a que las oportunidades se presenten y vos sepas si las vas a poder aprovechar o no. Pero me doy cuenta con Vicky, mi otra hija, ella desde que tiene uso de razón, que le gusta el arte escénico, le gusta el teatro, le gusta ver en la televisión a los que bailan, a los que cantan. Evidentemente, bueno, hay algo, ¿no?, que se transmite. Y por el lado de Caro también, porque mi suegra antes de casarse fue actriz, trabajó en algunas películas, etcétera, y permanentemente se habla de periodismo, de cine. Así que, bueno, después, a ver, te puede salir ingeniero químico, pero en nuestro caso, evidentemente, todo lo que rodeó el ecosistema, si se quiere, diario, de lo que se habla, confluyó en que Sofi, por ejemplo, esté estudiando esta carrera y que le encante y que le ponga un entusiasmo y una garra terrible. Y a mí eso, no te lo voy a negar, eso me gusta, pero sin haber nunca, ni siquiera sugerido, ¿no?, que la estudiara. Hola, Guillermo, Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Recién vos hace un ratito hacías referencia al periodismo sano. Y me interesaba preguntarte desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características de ese periodismo sano y también cuáles son los desafíos de llevarlo adelante día a día en los medios en la actualidad? Yo cuando hablo de un periodismo sano hablo de un ejercicio del periodismo que no esté ligado a ver, al sobre, a lo espurio, a mira, si hablas de esto, matás a este, vas a ganar. No, me parece que
primero no va contra los principios de la profesión, no va contra mis principios y contra todo lo que me enseñaron, y creo que una carrera seria se construye desde otro lado, y en ese sentido también es lo que te hace sentir bien como persona. Entonces, cuando hablo de periodismo sano, hablo de periodismo honesto. Nuestra profesión no es precisamente un trabajo para hacerse de amigos, a veces son la piedra en el zapato, molestás, etcétera, pero bueno, es lo que elegimos y es lo que nos gusta. Periodismo sano es intentar ser objetivo, tener fuentes, estar seguro de cuando uno enuncia algo referente a una persona o a un hecho en particular, estás seguro de lo que estás diciendo y no estás intuyendo, no estás inventando. Bueno, a eso me refiero. En una época de redes y de fake news, en donde, bueno, vemos todo lo que ha pasado en estos últimos días, uno tiene que pelear contra eso desde la profesión, ¿no? Guillermo, pensaba un poco en el programa que haces por A24, ¿no? Y veía un poco la repercusión que tiene no solo el programa, sino también las notas que se van subiendo a Infobae, que son grabadas y escritas a la vez, ¿no? ¿Tienen algún proyecto para poder trasladar este proyecto a un canal de aire? ¿Les gustaría llevarlo a un canal de aire? ¿Existe esa posibilidad? La verdad que nos gustaría, siempre lo pensamos. Lo que pasa es que en una programación de aire, un programa solidario, no digo que está visto como de costado, como que no podría andar, pero hoy los canales de aire se nutren de otros formatos, claro, del espectáculo, de los noticieros, de los magazines, del entretenimiento, etcétera, y quedamos un poquito marginados porque todavía me parece que hay cierto prejuicio, pero yo me conformo con mi nicho en el cable, que muchas veces mide hasta mejor que si estuviera en un horario marginal de aire. Así que yo, digamos, celebro poder hacerlo y después utilizar las redes para multiplicarlo. Nosotros, esto que vos mencionás que hacemos en Infobae, la verdad que nos suma y mucho. Muchísimo, porque sí. Nosotros tenemos un acuerdo de hacer la parte solidaria con Infobae. Desde mi productora hacemos también lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es el programa que hace Sergio Federovich en Canal 7, o la parte de espectáculo, que es lo que hace Alexis Puy con otro programa que producimos nosotros, que se llama Cinetec. O sea que hay nichos que no necesariamente tengan que tener una pantalla de aire, pero cuyo contenido pueda ser multiplicado de otros lados y que llegue a mucha gente también, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Andino, que nos estaba contando un poquito sobre todos estos emprendimientos mediáticos que lleva adelante desde una faceta solidaria. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana y gracias por atendernos en esta tarde familiar. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Acá tengo a mi pequeño hijo que me quiere subir de vuelta a la bicicleta para seguir nuestro camino, así que les agradezco mucho y los felicito también por el programa que hacen. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, chicos. Hasta luego. Un placer. Pasaba por el aire Guillermo Andino, uno de los más conocidos periodistas aquí de la Argentina, hablándonos un poco sobre este lado B, este gesto, esta actitud y esta tarea que lleva adelante para transformar ese metro cuadrado en el que le toca intervenir. ¿Vos qué haces en ese metro cuadrado en el que trabajás, en el que caminás, en el que estudiás y en el que vas transitando a lo largo de tu vida? ¿Qué pensás hacer por esa persona que te vas cruzando en el camino? ¿Cómo vas a transformar el mundo si no arrancás por ese metro cuadrado en el que vivís?